Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy es lunes 23 de marzo de 2026 y voy a continuar hablando sobre el conflicto más grave o uno de los conflictos más graves que se están dando en estos momentos, que es la guerra en Irán. Básicamente nos encontramos en una situación en la cual Irán sigue siendo víctima de un bombardeo terrible. Prácticamente Estados Unidos e Israel están bombardeando las principales ciudades iraníes, tanto Teherán, que está hacia el centro norte del país, ya muy cerca del Mar Caspio, como todas las ciudades costeras en el Golfo Pérsico, donde se encuentran las principales instalaciones energéticas de Irán, tanto en términos de producción de gas y petróleo, como las plantas de generación eléctricas que abastecen en general a la población iraní. Irán, como sabemos, es un país muy extenso, con más de 90 millones de habitantes, una orografía extremadamente compleja, difícil. Prácticamente todo el país son montañas muy escarpadas, ¿no? Y digamos, todo lo que es infraestructura civil es muy complicado, digamos, tanto para su construcción como para su mantenimiento. Y ahora pues meten a Israel con estos bombardeos en una situación muy precaria que afecta pues prácticamente al total de la población de aquel país. Son más de 2.000 blancos específicos que han sido atacados en Irán, y pues la guerra tal parece ser que continuará todavía por varias semanas. Esperemos que no sea más que eso. Pero lo que sí queda claro es que, como ya lo venía yo apuntando en mis otras colaboraciones, es una guerra suicida, es una guerra que Estados Unidos e Israel no pueden ganar. Cuando menos no pueden ganar o no pueden obtener los objetivos ambiguos, vagos, que cambiaban un día sí y el otro no, para el tercer día volverlos a establecer como tales, que básicamente se concentraban en tres aspectos principales, que eran que Irán renuncie absolutamente a cualquier procesamiento de material radioactivo, material nuclear, tanto de uso civil como de uso militar, que reduzca y desmantele su sistema de defensa de misiles, ¿no? Que bueno, que es relativamente un sistema de defensa, más que de defensa es un sistema ofensivo, como lo hemos estado viendo en estas pues ya 3 semanas que lleva esta guerra. Como decía en la ocasión anterior, Irán no tiene una gran infraestructura en términos de defensa, pero lo que está demostrando ahora es que sí tiene una capacidad ofensiva básicamente sustentada en sus misiles, en la gran diversidad y variedad de misiles que tiene. No solo en términos de variedad y diversidad, sino en cantidad. Básicamente, Irán lleva 40 años desarrollando su industria de misiles, y justamente posterior a la guerra en junio y después de las revueltas que ya confirmadas y aceptadas incluso por las partes, fueron organizadas desde Israel, los Estados Unidos y el Reino Unido a través de organizaciones civiles, de ONGs financiadas por Occidente, un poco en el mismo esquema de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y México Unido contra la Delincuencia, y ese tipo de organizaciones pagadas por el Departamento de Estado norteamericano,
que pues sus actividades o sus funciones son pues buscar las maneras de desestabilizar países, de desestabilizar gobiernos y de esa manera, digamos, pudieron operar sí, operar una gran movilización de personas en diferentes ciudades de Irán, que, como también ya lo había comentado, fueron desmanteladas de una manera relativamente fácil, que además demuestra claramente cómo es que este tipo de movilizaciones supuestamente espontáneas se organizan. Y lo mismo sucedió en Nepal, que en Ucrania en su momento, en China cuando aquellas protestas de la plaza de Tiananmen, aunque en ese entonces todavía no teníamos las redes sociales activas y funcionando como funcionan ahora. Finalmente, pues había otro tipo de mecanismos mediante los cuales las organizaciones desestabilizadoras de Occidente operaban en ese entonces, pues en la China comunista. Este tipo de operaciones finalmente fallidas y básicamente dejaron de funcionar en el momento que Irán pudo desmantelar las redes de Internet que utilizan básicamente los satélites norteamericanos y de esa manera sustituirlos por las plataformas chinas. Que le permitieron al gobierno iraní dos cosas. Uno, bloquear, digamos, las comunicaciones de todos estos grupos y organizaciones y milicias armadas que estaban operando en Irán y al mismo tiempo identificar en dónde estaban ubicadas, lo cual le permitió a Irán, por un lado, prácticamente nulificar las actividades de estas organizaciones y por otro lado, identificar a sus cabecillas y llevar a cabo una operación masiva de arresto y consignación de una gran cantidad de operadores que funcionaban pues bajo el sueldo básicamente de Irán, digo de Israel y de los Estados Unidos. En ese sentido, digamos, Irán sigue sufriendo la devastación de los bombardeos indiscriminados. Hoy en la mañana leía que aproximadamente 260 instalaciones y centros de salud ya han sido destruidas o dañadas parcialmente por los bombardeos. Alrededor de 120 escuelas. Hoy en la mañana bombardearon un jardín de niños en el centro de la ciudad de Teherán. Y básicamente lo que está haciendo Estados Unidos, Israel, de la misma manera como lo hicieron en Gaza y como también lo está haciendo en Líbano, es destruir toda aquella infraestructura civil que le sirve a la gente común y corriente. Hospitales y escuelas son los blancos principales. Y cabe mencionar, un poco para entender cuáles son las dinámicas de la manera de hacer la guerra occidental bajo esta doctrina de la tierra baldía, ¿no? Un término extraído de un gran libro, enorme libro de poesía de Eliot, y es un término que se utiliza comúnmente en la jerga norteamericana en torno al ejército y sus diferentes organizaciones militares. La tierra baldía, arrasar completamente, dejar completamente destruida una población en todos sus edificaciones y demás. Lo hicieron, por ejemplo, en Ucrania. El documental, muy recomendable para todo el mundo que quiera enterarse más o menos de lo que estaba sucediendo en Ucrania en el momento, es un documental realizado por el periodista mexicano-argentino Sebastián Salgado, homónimo de aquel gran fotógrafo
muy conocido en general por sus fotografías. Es un joven periodista, como dije, mexicano-argentino, que estuvo en Ucrania justamente cuando se estaba dando el golpe de Estado en 2014 y pudo documentar, digamos, cómo el ejército regular ucraniano, por un lado, pero sobre todo y de manera muy particular, las diferentes milicias nazis o neonazis que operan y que además que ya son parte incluso del ejército ucraniano como una de las armas del ejército, así como la Fuerza Aérea o la Marina, o eso ya el ejército ucraniano incorporó en sus filas al batallón o a los batallones Azov, clara y absolutamente alineados con la doctrina nazi, ¿no? De hecho, utilizan los símbolos que utilizó en su momento las Waffen-SS, por ejemplo, ¿no? La Cruz Gamada. De hecho, por ejemplo, el símbolo central de la bandera ucraniana es una variante del escudo de las Waffen-SS ucranianas, en particular del batallón 14 Galicia. Este, y esa figura, ese símbolo es utilizado ya en la bandera actual de Ucrania. Entonces, digamos, esta enorme fusión entre grupos de extrema derecha y grupos nazis literalmente en el gobierno y particularmente en las fuerzas de seguridad, no solo en el ejército, prácticamente las fuerzas de seguridad, la conocida como SBU, ucraniana, prácticamente está controlada por neonazis, entre ellos sector derecho de manera muy importante y que, como también lo he mencionado aquí en otras ocasiones, tienen una página en internet que se llama Miro Porets, en la cual dan a conocer los nombres y los pormenores, datos personales, ubicación, teléfonos, dirección particular de una enorme cantidad de figuras, no solo ucranianas, sino del mundo entero, que se consideran como blancos, porque los consideran enemigos de Ucrania. Esa es, digamos, la clase de personas que gobierna Ucrania hoy. Y justamente en estos documentales, es un documental en 6 partes, ¿no? Y sobre todo las 2 primeras partes son muy significativas porque revelan de manera muy clara cuál es la doctrina y la estrategia militar que han utilizado los neonazis ucranianos, que es muy similar a la que utiliza Israel en Gaza y la que está utilizando, sigue usando en Gaza. Gaza sigue siendo bombardeada por Israel, lo mismo que el Líbano y ahora Irán. De la misma manera, por ejemplo, lo hacían o lo están haciendo en Sudán, ¿no? Atacan hospitales, atacan escuelas, atacan carreteras, atacan incluso, lo vimos ahora en Irán, atacan incluso hasta, por ejemplo, centrales camioneras, ¿no? Estaciones de autobuses y, o sea, instalaciones en las cuales se congrega mucha gente y otra, dan un servicio muy importante a la población en general, que obviamente pues ve perdidas estas instalaciones y por lo tanto con una afectación directa a la calidad de vida de manera inmediata. Entonces, en ese contexto vemos cómo Estados Unidos, Donald Trump de manera particular, amenaza a Irán con destruir todas sus instalaciones de producción energética. Dice Trump, comenzando por la más grande. La más grande es justamente la planta de energía eléctrica que está al sur de la ciudad de Teherán y que prácticamente alimenta toda la capital
de Irán. Hay cuando menos otras 5 o 6 plantas estratégicas para la seguridad energética iraní y pues en respuesta Irán amenazó con destruir todas las instalaciones, toda la infraestructura energética de los países del Golfo Pérsico, los países árabes que están en el Golfo Pérsico, básicamente Arabia, Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein, porque siguen siendo la plataforma de lanzamiento para los aviones y para los diversos sistemas que utilizan tanto Estados Unidos como Israel para atacar a Irán. Por lo tanto, y de acuerdo con las normas internacionales, se convierten en blancos legítimos para Irán. Entonces, Irán amenazó con destruir no solo las instalaciones petrolíferas o gaseras en el Golfo Pérsico, sino de manera muy particular las plantas desalinizadoras. Prácticamente todos estos países en el Golfo Pérsico, pero sobre todo y de manera muy particular los países árabes, dependen de la desalinización de agua de mar para surtir sus necesidades de agua potable. Hay casos extremos como Arabia Saudita, que cerca del 80% de todo el agua potable que consume es agua desalinizada. Y más o menos en cantidades similares están Emiratos, Bahrein, Qatar, Omán, en fin, dependen de manera fundamental de la desalinización del agua de mar para satisfacer sus necesidades de agua potable. Irán puede, y ya lo vimos, tiene la capacidad más que suficiente de destruir toda esa infraestructura en los países árabes de la región. Lo que ha sido ha llamado un tanto la atención es que ninguno de estos países ha respondido de manera, o cuando menos en términos militares, contra Irán, pero cada vez más surgen voces dentro incluso de los propios gobiernos locales en contra del mantener el mismo estatus en sus relaciones con los Estados Unidos. Lo que definitivamente va a suceder en este entorno, este conflicto, es una recomposición de las relaciones políticas entre los países árabes con Irán, entre los países árabes con Israel y con los Estados Unidos y en general con Occidente. Finalmente, si tenían alguna duda los países árabes de que han sido utilizados una y otra vez en contra de sus propios intereses y en favor de los intereses occidentales, pues ahora les queda más que demostrado. La cuestión ahora es que, digamos, todos estos países, si bien tienen una enorme dependencia, toda su economía, de la producción de diversos petrolíferos, finalmente tienen ya otras capacidades que no tenían en otros momentos, ¿no? Cuando a principios del siglo XX Arabia Saudí se une a Inglaterra para derrotar al Imperio Otomano, bajo la promesa de que Inglaterra o el Reino Unido apoyaría a Arabia en la creación de un proyecto, digamos, milenarista árabe de crear la Gran Arabia, que casualmente se parece bastante al Gran Israel, que han estado promoviendo desde mediados del siglo XIX el sionismo europeo. Finalmente, pues sí, los árabes ayudaron a derrotar a los turcos o al Imperio Otomano y finalmente el Gran Arabia pues nunca existió porque inmediatamente fueron sometidos también los países árabes, no solo Arabia Saudita. Entonces, una y otra vez, Arabia ha servido como punta de lanza en contra de sus vecinos, de manera particular contra Irán, y básicamente por una razón, no nada más, digamos, de expansión territorial, sino también por una razón religiosa.
Arabia Saudita y sobre todo el salafismo wahabita, eh, que es, digamos, como el ala más radical y de donde provienen todas las organizaciones llamadas terroristas por Occidente, ¿no? Que casualmente todas están financiadas por Occidente. Ya sea Boko Haram, ya sea Al-Nusra, ya sean los talibanes, ya sea ISIS, Al-Qaeda, todos han sido creados y financiados desde los Estados Unidos, el Reino Unido, Arabia e Israel. Todos son, todas, indiscutiblemente son salafistas wahabitas, sunís, ¿no? De tradición árabe, y prácticamente el único país que se puede denominar islamista chií es Irán, aunque no toda la población iraní es chií, ¿no? Hay una gran población, sobre todo kurda, de origen suní, o digamos de doctrina suní y no chiita. Entonces son históricamente, y más para el sunismo radical, los chiitas son los peores infieles, o sea, ni siquiera los católicos o los cristianos o los judíos, sino los propios musulmanes o los propios islámicos no sunitas. Son enemigos a muerte, así lo han sido durante siglos, o cuando menos 2 siglos. Y finalmente, gracias a la intervención de China, había habido un acercamiento, sobre todo entre Arabia Saudí y el gobierno de Irán, todavía con el ayatollah Khomeini en vida, y eso había, digamos, empezado a modificar un poco las relaciones entre ambos países. Obviamente, esta guerra destruye todos esos esfuerzos. Pero, sin embargo, es muy probable que dentro de los países árabes están reconsiderando sus próximas o el devenir de las relaciones tanto con Irán como con Occidente. Entonces, en ese sentido, hoy termina el plazo que dio Donald Trump para que Irán abra el estrecho de Hormuz. Con la amenaza de que si no lo abre, pues destruiría toda su infraestructura energética y de desalinización de agua, porque también Irán depende en una gran medida de las plantas desalinizadoras para surtir de agua potable a su población. Entonces, el día de hoy va a ser un día crucial. Vamos a ver si supuestamente alrededor de las 6 de la tarde se vence el plazo que dio Donald Trump. Aunque hay alguna información que ha estado corriendo en redes sociales que dice que ya fueron atacadas algunas instalaciones energéticas iraníes, lo cual, digamos, hasta este momento no he podido confirmar. Pero, digamos, el plazo que estableció Trump vence hoy más o menos alrededor de las 6 de la tarde y vamos a ver si efectivamente se recrudecen el conflicto en aquella zona. Si Estados Unidos o Israel atacan estas instalaciones estratégicas iraníes, la respuesta iraní va a ser inmediata y prácticamente simultánea desde el sur de la península arábiga hasta probablemente incluya a Kuwait en sus ataques, de tal manera que prácticamente todos los países que tienen costa en el Golfo Pérsico se verán afectados en su dotación de agua potable, lo cual generaría una crisis humanitaria de dimensiones históricas, digamos. Son muchos millones de personas que dependen de las plantas desalinizadoras de agua y los Estados Unidos, pero sobre todo Israel, no parecen tener mayor problema con ello. Finalmente, uno de los grandes proyectos o el gran proyecto del Gran Israel, como le llaman, es justamente crear o desestabilizar a todos los países de la región, incluso a sus socios como son los países árabes, ¿no? No se diga Emiratos Árabes Unidos, que tiene quizás la relación más estrecha y más intensa con Israel es la de Emiratos Árabes Unidos, y
pero todos ellos, incluyendo Omán, que es uno de los que, por el contrario, se ha reservado y ha mantenido una relación, digamos, un poco más amistosa con Irán. De hecho, ellos eran, digamos, los intermediarios durante las negociaciones que estaban llevando a cabo entre Estados Unidos e Irán, antes de que Estados Unidos asesinara a los negociadores. Digamos, el mediador era justamente el gobierno de Omán. Por eso en un principio Irán no había atacado a Omán, y lo hizo sino hasta que desde el territorio de Omán partieron aviones militares de los Estados Unidos y bombardearon Irán. Entonces, hasta en ese momento es que Irán finalmente también atacó bases militares de los Estados Unidos en Omán. Entonces, digamos, en términos generales, este es el momento en el que está. Israel sigue avanzando sobre el Líbano, Estados Unidos sigue bombardeando Irán en diferentes ciudades, y veremos si el día de hoy, en la tarde, en la noche, se cumplen las amenazas de Donald Trump. Y si es el caso, veremos esta semana un recrudecimiento de las hostilidades en la región, que además cada vez están involucrando a más países. Como la vez pasada decía, aunque sea de manera indirecta, Estados Unidos ha involucrado ya a países como Australia, como Corea del Sur, en fin, incluso pues ahora lo vemos con Argentina, y de manera verdaderamente absurda, ridícula, con Ucrania. Ucrania está desplegando sistemas antidrones, porque bueno, pues como parte de la doctrina de estos señores, Zelensky ha de creer que si colabora con Estados Unidos y con Israel, se le van a facilitar las cosas en Ucrania. El señor está ofreciendo defender territorios ajenos cuando ya perdió cerca del 30% del territorio de su país, y probablemente termine perdiendo alrededor del 35% y pierda todo el acceso al Mar Negro. Pero bueno, esa es la dinámica que está siguiendo el gobierno de los Estados Unidos, tratando de empujar a sus aliados y socios para que intervengan directamente en la guerra contra Irán. Y ahí destaca un detalle curioso. El New York Times, nada más y nada menos, ¿no? Recordemos que la jefa de editorial del New York Times para Medio Oriente es una mujer que es activa del Mossad. Ella es la que palomea todo lo que publica el New York Times en relación con Medio Oriente. Curiosamente, como dije, fue el New York Times el que informa de un ataque iraní a la isla de Diego García. Diego García es una isla que está en el centro del Océano Pacífico, a más de 4.000 kilómetros de Irán, y esto causó un enorme revuelo, particularmente en Europa, donde inmediatamente los líderes políticos europeos, ¿no?, estos enanos políticos y morales que hoy gobiernan Europa, pusieron las alertas a todo vapor, porque consideran que si Irán pudo atacar una pequeña isla en el Océano Pacífico a más de 4.000 kilómetros de distancia, significa que podría atacar pues Inglaterra, Francia, Alemania, en fin, Polonia, cualquier país europeo, Francia. Sin embargo, todavía en el transcurso del día de hoy sigue habiendo diferentes versiones que dicen que efectivamente que Irán no atacó la isla de Diego García, y entonces se empezó a hablar de que hubiera sido o que era posible que fuera un ataque de falsa bandera por parte de Israel para presionar a los Estados Unidos, porque Donald Trump está buscando la manera de salirse del merequetengue en el que se metió,
E Israel no lo va a permitir. O sea, Israel está viendo hoy su oportunidad de destruir al único verdadero, digamos, al único verdadero poder en la región que realmente podía hacerle frente, ¿no? Ningún otro país, por supuesto, ni Líbano, ni Siria, ni Jordania, y menos Irak, como lo dejaron los Estados Unidos totalmente destruido, tenía capacidad para enfrentar a Israel. El único era Irán y ahora que está siendo bombardeado indiscriminadamente, Israel no va a ceder en su afán de destruir Irán. Pero al mismo tiempo, parte de este gran proyecto del Gran Israel incluye la desestabilización de todos los que hoy siguen siendo aliados de los Estados Unidos, es decir, los países árabes o países arábigos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque Gran Israel incluye también parte de esos países, de manera particular una gran sección del norte de Arabia, Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Kuwait y por supuesto Irán. Entonces, parte de todo este proceso es desestabilizar la región de tal manera que ningún país de la región pueda oponer una resistencia real a la expansión de Israel en la región. Y como lo dije la vez pasada, pues no es que Israel como Estado se expanda, sino que es finalmente el proyecto de control de los recursos, sobre todo energéticos y de agua, en el Medio Oriente por parte del occidente político, ¿no? Encabezado por los grandes banqueros, que son los que crearon al Estado terrorista israelí, y los Estados Unidos como su potencia militar fundamental. Entonces, esta semana va a ser determinante en el futuro de esta guerra y veremos si finalmente adquiere un carácter de guerra de largo plazo, cosa que sería catastrófica para los Estados Unidos, pero sobre todo para Israel, y queda en pie, digamos, la posibilidad de que Donald Trump logre encontrar la manera de zafarse del problema y retirar a los Estados Unidos de la región. Por lo pronto, sus dos grandes portaaviones nucleares, el orgullo de su tecnología militar, han sido deshabilitados, tanto el Gerald Ford, que estaba en el Mediterráneo, como el Abraham Lincoln, que estaba cerca de las costas de Irán, en la entrada, digamos, del Estrecho de Hormuz. Tuvieron que abandonar la región y retirarse con toda la flota que las acompaña. Es decir, Estados Unidos ya perdió una gran posibilidad, digamos, una gran capacidad de fuego en la región y solo le queda utilizar las bases militares que tiene dispersas en toda la región, no solo del lado de Arabia Saudí, sino también del otro lado de Irán, o sea, en Afganistán, en Pakistán, en Tayikistán, en fin, en Turkmenistán, en fin, tiene Estados Unidos rodeado a Irán por varios lados, desde donde están saliendo los bombardeos. Lo que queda claro es que prácticamente los países arábigos que tienen costa en el Golfo Pérsico están perdiendo prácticamente toda posibilidad de recuperar, cuando menos en el corto plazo, sus capacidades productivas en materia de petrolíferos diversos, lo cual, pues como ya lo vemos en todo el mundo, está trayendo consecuencias muy graves para las economías mundiales. Entonces, esta semana va a ser realmente crucial para lo que sigue en esta terrible guerra que nos está afectando al mundo entero. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.